Deportes Tolima agudizó la crisis del Deportivo Independiente Medellín. Y de cierta manera, y esto va a sonar un disparate, no sé si está de acuerdo o no, pero lo hizo ver mal cuando estaban 11 contra 9, porque lo llevó a la zona a la que lo quería llevar. Pero reconstruyamos el partido desde el comienzo. En el factor mental, un equipo necesitado como el Deportivo Independiente Medellín y otro suelto como el Deportes Tolima. Más allá de venir, de perder una final, pero el comienzo del Tolima con 2 victorias al hilo y siendo un férreo equipo en condición de visitante, obligaba al Medellín a que la poca gente que fue al Atanasio, y ese ya es un mensaje contundente, se fueran del estadio con la sensación de que hay como reconstruir el proceso de Alejandro Restrepo, al que da la sensación que incluso le están cobrando finales de otros entrenadores, de Arias, de David González y compañía. Yo dejo una posición fija de entradita. A mí deme un equipo que llega a las finales. A mí deme un entrenador como Alejandro Restrepo. Es muy complejo en Colombia sostener procesos en equipos grandes, porque para mí el Poderoso es uno de los equipos grandes y es difícil cuando no llega el resultado, pero valoren el entrenador que tienen, y esto aplica para el Medellín, aplica para Atlético Bucaramanga, esto aplica por ejemplo para equipos como Fortaleza, indudablemente para el Deportivo Cali con Alberto Gamero, para América de Cali con David González. Déjenlos trabajar. Hasta el propio Lucas González lo dijo en la rueda de prensa. Si tienen un poquito de paciencia, el Medellín volverá a ser ese equipo que los llevó a una final de Liga y posteriormente a una final de Copa. Cuando estuvieron 11 contra 11, en el comienzo mejor Medellín. Los dos buscaban cómo presionarse con mucha inteligencia, tratando de obstaculizar la salida de uno y otro. Se acomoda mejor al partido el Deportes Tolima. Buenos movimientos de enroque entre Adrián Parra y Juan Pablo Tatay Torres, que está absolutamente potenciado por Lucas, pero ese es el juego, que a veces, como dice Pep, se va para donde se le da la gana. Cuando puedan revisar en video la jugada del gol del Medellín, hay como unos 6 cabezazos previos, nadie bajaba la pelota y en medio de ese caos se hundió demasiado el Tolima y ganó por arriba José Ortiz. Y creo que el gol al final le hizo daño fue al Medellín, porque se sintió que se había puesto en ventaja sin hacer demasiado por el partido en materia de oportunidades de gol. Y el Tolima no se desesperó en ningún momento y a lo que fue a hacer, justamente empezó a desarrollarlo perfectamente. A meter a Cristian Trujillo dentro de los centrales, lo que le permitía ganar mucha altura a Jorman, ganar mucha altura también por izquierda a Junior Hernández. Y ellos eran clave para romper, porque como adelantaban el bloque, tenía mucha más gente que referenciar el Deportivo Independiente Medellín. Pero algo impropio en los equipos de Alejandro Restrepo es el cometer errores individuales crasos. A veces por funcionamiento, como es un equipo tan agresivo, deja mucha espalda por detrás de la línea de los defensores. Y en eso fue muy inteligente el Deportes Tolima, atacando el espacio primero con profundidad antes que con amplitud. De hecho, cerrando los caminos sin la necesidad de atacar por la banda. Balón al espacio de Anderson Angulo, control de Edward López, definición, y en el rebote Adrián Parra, que ha mejorado un montón con Lucas González. Y después obviamente vuelven los fantasmas, ¿no? La inseguridad, la inyección anímica potenciada del Tolima, disminuida del Deportivo Independiente Medellín, y en otra pelota de fácil control para José Ortiz, duda entre rechazar, controlar, le transmite la duda a Salvador Ichazo, que no salió absolutamente nunca, no estuvo concentrado en esa jugada, que era lo que le pedía el partido en esa oportunidad a Salvador Ichazo, y bueno, frente a Adrián Parra, que mantiene, digamos, esa sensación de confianza absoluta, pues viene allí el segundo gol del Deportes Tolima. Y viene ese segundo gol y obviamente hay todas las dudas del Independiente Medellín se acrecentan, pero se las resuelve el mismo Deportes Tolima con la expulsión tonta, estúpida, infantil, innecesaria de Jorman Hurtado, que es un gran jugador, pasa al ataque muy bien, interioriza porque eres lateral de profundidad, pero entiende muy bien ser lateral de interiorizar el juego, lo hace muy bien, pero tiene toda la experiencia de Didier Moreno y lo sacó en un segundo de partido, lo hizo expulsar, incomprensible, ¿qué estaría pasando por la cabeza de Jorman Hurtado para meter ese codazo? Pero bueno, nos han acostumbrado a eso los futbolistas colombianos, que en el estar haciendo un extraordinario partido, de repente todo se va a la mierda se les cruzan los cables, no sé, es casi que imposible definir qué es lo que sucede en el cerebro del futbolista colombiano cuando está haciendo un muy buen partido y de repente se mete un tiro en la pierna y de repente boicotea a su propio equipo. Y tiene que meter mano rápidamente Lucas González, ¿no? Entonces prescinde de Tatay,
que era pues el más prescindible de todos porque necesitaba más músculo y necesitaba poblar aún más el medio campo porque el Medellín te atacaba con los 5 carriles de la cancha, soltando laterales volantes, soltando volantes interiores y teniendo a Montaño y a Leider Berrío, bueno, podía acumular mucha gente y entonces se va vencedor el Deportes Tolima a la primera parte ya en la inferioridad numérica en cuanto al 11 contra 10. Mete mano Lucas González, Elan Ricardo, para fortalecer con un poco más de fuerza física que Juan Pablo Nieto, y obviamente por fuera trata también de hacerse un poquitico más fuerte. Sin embargo, pues viene en acción de juego. Esta quizás la podía controlar un poco más desde la vehemencia con la que fue, pero fue acción de juego. Uno puede comprender mucho más esta expulsión y obviamente se pone el partido 11 contra 9. Inteligente Alejandro Restrepo, mete a Enzo La Rosa, un uruguayo, número 9 en la camiseta para ir a cabecear, pero el Medellín nunca tuvo la tranquilidad para manejar el partido y esa tranquilidad antes se la daba el entrenador y ahora fíjense en cómo está dirigiendo también Alejo Restrepo. Se la pasa peleando con los árbitros, o peleando no, se la pasa criticando las decisiones de los árbitros y todo el tiempo demasiado enérgico. A mí me gustan esos entrenadores enérgicos, pero por lo general los entrenadores se parecen, los equipos se parecen a sus entrenadores y él a veces transmite como que ese estado de locura constante de buscar y buscar y buscar, y al equipo le faltó la pausa. La pausa la tenía con Cataño y creo que lo mete en un momento clave, pero si Cataño no estaba para jugar, el profe dijo que estaba para 20 minutos, pero no estaba ni para 5. Y arriesgarlo salió mal, porque tuvo que pedir el cambio. Y entonces se equivocó el camino, porque Lucas González también sabía que era esa una posibilidad. Ya había vivido un partido así, 11 contra 10, no tan marcado el 11 contra 9. El Tolima es un equipo que por convicción de sus jugadores le gusta defender, no importa muy hundido. No es que le gusta, sabe hacerlo, sabe refugiarse, porque con el líder de la defensa, Anderson Angulo, y con la llegada de Giancarlo Angulo, que le ha venido muy bien también, más el aporte de los laterales, más el aporte del músculo de los mediocampistas de primera línea, es un equipo que sabe sufrir, que sabe resistir este tipo de partidos. Y lo llevó al Medellín ¿a qué? A que cayera en el embudo, porque le defendía con 5, por momentos era portero 6-2, y no entendió el camino del Medellín, no quiso atacar por fuera, quiso atacar por dentro, mucho remate de media distancia, y eso era lo que quería Lucas González, que como la probabilidad de convertir goles de media distancia es más baja que con profundidad, amplitud y el pase atrás, le llevara al Medellín a eso, y cayó en la trampa, teniendo a La Rosa, teniendo a Fidriziewski, había que colgar balones, colgaditos, y no entendió ese libreto del Deportivo Independiente Medellín, y en la rueda de prensa lo dijo el profesor Alejandro Restrepo, que indudablemente les faltó decidir mejor, y esto es una crítica a sus futbolistas, es un llamado de atención de Alejandro Restrepo. Al final Lucas dijo que estaba molesto, que 11 contra 11 el Tolima tenía la sensación de que lo ganaba, que 11 contra 10 también, pero que no pueden seguir cometiendo ese tipo de errores, porque han sido 3 partidos y ya 4 expulsados. Realmente son 4 expulsados en 2 partidos. Imperdonable para un equipo que quiere ser protagonista y que hoy amanece como líder del campeonato. Muy bien, eso por ese lado. Por el otro lado, clásico del Oriente colombiano. Parecía que iba a ser una muy buena fiesta, pero pues el pésimo comportamiento de la gente en la tribuna, que también a veces saca de contexto, que a veces es demasiado sensible, hace que el partido pues no haya terminado de la mejor manera, porque hasta le tiraron algún artefacto a uno de nuestros compañeros de trabajo, cosa que es absolutamente repudiable, pésimo comportamiento de algunos de los hinchas en el General Santander. Pero el clásico, bienvenido de vuelta, el clásico del Oriente hacía mucha falta, se jugaron, se hicieron daño, se hirieron, futbolísticamente hablando. Mejor el Bucaramanga, es la sensación que me queda. Y el Bucaramanga creo debió haber ganado el partido, pero conquista un buen empate para potenciar lo que está haciendo en casa y lo que está también compitiendo fuera de casa. Pero mejor Atlético Bucaramanga. Es que es un equipo con una columna vertebral muy aceitada. Casi nunca, pero casi nunca falla Aldair Quintana, y ayer falló, cuando ya Bucaramanga se había puesto en ventaja gracias a un incisivo Pons que todo lo que toca prácticamente lo convierte en oro. Pero se equivocó Aldair, y hay que decirlo, es un extraordinario portero, pero se equivocó al tener quizás un poco de falta de atención o exceso de confianza en esa pelota que parecía que iba a abandonar, y aparece Peralta sobre el segundo palo y la mete ahí entre el palo y el cuerpo del portero, por ahí la mete, nada que hacer para Aldair Quintana. Pero el Bucaramanga es un equipo muy fiable, es un equipo muy competitivo, es que es
es el ADN de su entrenador. O sea, lo que le ha otorgado Leonel Álvarez, para mí el mejor técnico de 2025, es sencillamente un potosí. Hay que valorar, porque no se te puede escapar en este proyecto Leonel Álvarez. Es un técnico muy, muy interesante. Bucaramanga está jugando muy bien. Quiero destacar el trabajo de Félix Charrupí, absolutamente borrado el semestre pasado, pero en este, fíjese que Leonel es un tipo que le da valor al entrenamiento de sus futbolistas y a cómo va mejorando. El semestre pasado, Inestrosa no contaba, Félix Charrupí jugaba de a poquito, el que jugaba era el otro Charrupí, Gustavo, pero Inestrosa le está aportando lo que aportó en momentos de Bucaramanga campeón con Dudamel, y Félix Charrupí ayer clave en el primer gol, recuperación de pelota y después el talento de Sambuesa, el talento de Pons en servicio de Atlético Bucaramanga. Pero muy bien, Charrupí en los cortes, en la entrega bien de la pelota, pero cuando enfrente hay un equipo que tiene un delantero que no debería estar jugando en Colombia, como Jaime Peralta, pero como es de los de la teoría del futbolista colombiano que hace un gran partido y se hace expulsar, juega por eso en nuestra liga y tiene un gran talento ahí el Cúcuta Deportivo, que si alguien da en la tecla para poder cobijar a este futbolista, tienen ahí un muy buen delantero, porque hace 2 goles que se los inventa él. En el segundo no tiene nada que hacer Aldair Quintana, y cuando parecía que el Bucaramanga se espesaba en la densidad del medio campo del Cúcuta Deportivo, mete mano Leonel, y fíjense que en el gol del cuadro leopardo están todos los que ingresaron, todos a los que tocó Leonel Álvarez, movió las fichas del ajedrez, resultaron en el gol de Atlético Bucaramanga. Así que, bueno, nada, un empate que creo que le viene bien al cuadro leopardo, un empate que potencia todo lo que está trabajando el equipo santanderiano, pero la verdad que la fiesta en la cancha, en el juego, estuvo muy, muy linda. Y algo clave sobre el gol de Kevin Londoño, que es un golazo también. Siempre ha celebrado así, por eso digo, dejen la sensibilidad. En Liga, en Copa Libertadores, imagínense cuánto pagaría el Bucaramanga en tarjetas amarillas si hiciera más goles Kevin Londoño, porque claramente lo que hace es para tarjeta amarilla, pero no fue de ninguna manera una ofensa para la gente en el General Santander, entiendan eso, no tiene nada que ver con celebraciones anteriores que haya hecho el Cúcuta Deportivo, absolutamente todo tiene que ver con que es dedicatoria a su hijo, y además véanle que el color va con los colores de Atlético Bucaramanga y demás, casi siempre ha celebrado como Spider-Man, así que tómenlo como es, una celebración con dedicatoria. Quizás deberían decirle, venga, no lo haga más, porque es una tarjeta amarilla, y por ahí el Bucaramanga de pronto en una situación así se va expulsado Kevin Londoño por una segunda amarilla por no cuidar la primera tarjeta amarilla. Así que es cuestión allí para ajustar. Pero Bucaramanga está compitiendo muy bien, mantiene la competitividad, mantiene el carácter, la personalidad de un equipo inyectado absolutamente todo por Leonel Álvarez y que tiene una columna vertebral muy, pero muy sólida. Así que pulgar arriba para Atlético Bucaramanga, como ha comenzado compitiendo en el campeonato y pudo dejar muy mal tocado, muy mal parado también al Rolo Flores, que si perdía todo indicaba que no continuaba en el Cúcuta Deportivo. Falta todavía mucho por delante en esta fecha 3 del campeonato colombiano, pero hemos visto ya a un Bucaramanga muy competitivo y a un Tolima que se fue con la sensación de que dejó 2 puntos en el estadio Atanasio Girardot, pero el Tolima está, muchachos. El Tolima de Lucas González sigue estando. Y nos seguimos viendo.